Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero hablar de algo, no de mis carros. No voy a hablar de mis carros hoy. Quiero hablar de algo que tiene que ver con carros, que a mí no me afecta directamente por ahora, espero yo, pero de verdad que me revienta. Y si tiene que ver con carros a una manera u otra, sí tiene que ver con carros. Es una ley nueva que acabo de ver hoy, que la voy a poner aquí en pantalla ahora mismo. Como pueden ver, este artículo, que lo estaba viendo en televisión, no fue que no encontré, yo no estaba leyendo el periódico y encontré el artículo de milagro. Y tú lees el título del artículo y tú dices, ok, Arturo, van a subir la ley de los niños que andan en car seats de 8 años a 9 años. ¿Qué carajo importa eso? Muy cierto, ¿qué carajo importa eso? No importa nada. El punto es lo otro que dice el artículo, que es lo que pongo ahora. Y lo que está diciendo el artículo es que para tú transportar niños en car seats, tú vas a necesitar una certificación. Y ahí es donde entra el que tiene que ver con los carros estos. Pues obviamente un car seat es una silla que va dentro de un puto carro, donde va un niño adentro del carro, que gracias a Dios yo no transporto niños, porque me cago en la madre de los pájaros como siempre. Yo no transporto niños porque gracias a Dios mis amigos no tienen niños. Y vamos a mantener eso así, por favor y gracias. El punto es que ahí dice que hay que certificarse. No es como que tienes que certificar que el carro esté apto para niños o no niños. Eso no es el punto. Tienes que certificarte en que tú sabes en que esa silla está a la par con la me cago en la madre de los cabrones pájaros, puñeta. Tú tienes que certificar. Tú tienes que certificarte en que tú tienes que certificarte en que la silla está apta, número uno, para el niño, o que tú sabes poner la silla, o que la silla, o sea, what the fuck. Vamos a empezar con que no se supone que las sillas ya estén certificadas de antemano, que están a prueba de choques o lo que sea. Para eso las compañías que hacen sillas gastan miles y miles y miles de dólares en asegurarse que esa silla esté en un carro y cuando se barate contra otro carro, el niño no salga tan jodido dependiendo del choque, whatever. El punto es que al final del día a mí me importa un carajo, honestamente, porque qué carajo me importa a mí, yo no me tengo que certificar porque yo no voy a andar con niños de nadie. Y aunque algún amigo mío tuviera hijos, se va a cagar en su madre si se cree que yo me voy a certificar para montar un niño en un car seat en qué carro. ¿Sabes? Porque si vamos a meter los car seats en la parte de atrás del Mustang, ya yo puedo ver 2 o 3 personas que hacen eso. Yo lo sé que lo hacen, yo sé que ustedes lo hacen. Y en el Crossfire no hay sillas atrás, obviamente no pueden ir ningunos fucking niños. Pero el punto es que es tan y tan obvio que esta idea de vamos a subir. Número uno, vamos a empezar con el título de la noticia. ¿Cómo carajo tú sabes si el nene que está atrás tiene 8 o tiene 9 años? Dime tú a mí, el policía va a parar y va a decir a la dama, sí, buena, para ver su licencia y su registración. Sí, aquí tiene mi licencia y mi registración. Sí, buena, el niño. ¿Qué pasa con el niño? ¿Cuántos años tiene el niño? Bueno, él tiene 10 años. Sí, deme la licencia del niño. Es que el nene no tiene ID. No, pues es que ese nene tiene que tener ID porque yo necesito saber que de verdad tiene 10 años. ¿Cómo es que yo no sé que tiene 7 años y anda fuera del car seat? Porque tiene 10 años. ¿Y qué evidencia usted tiene de que ese niño, dónde está el certificado de nacimiento de ese niño para decirme a mí que él tiene 10 años? Pues yo no ando con eso. Exacto, señor. Aquí tiene una multa de 500 pesos porque ese niño anda fuera del car seat. ¿Tú entiendes cómo es que esto cambia? ¿Tú entiendes cómo es que las cosas se afectan de la nada por estúpidas leyes que la gente pone? Porque obviamente están buscando para sacarle más chavo a la gente, para meterle multa a todo el mundo. 100 pesos de multa si la silla no está bien. Si tú no tienes el certificado de que tú supiste poner esa silla, ¿qué carajo me importa a mí si tú sabes poner la silla o no? Es tu fucking nene al final del día. Tú quieres saber, aprende a leer instrucciones. Brégate a ver. Me van a decir 2 o 3 personas, porque tú nunca has puesto una silla de esas, es un peo. Si es verdad, yo vi a Cristian una vez pasar trabajo para poner una silla de esas, fue un peo. Al final del día no lo hizo. Era lo mejor que podía haber hecho. Pero el punto es que entonces son 100 pesos si no tienes el certificado, son 500 pesos si el niño está fuera de la silla. Entonces ahora deja hasta los 9 años que tienen que estar en la silla. ¿Por qué? Porque obviamente quieren añadir ese espectro de un año más donde te pueden meter una multa. Porque antes tú, nene, a los 8 años podías mandar la silla para el carajo. Ahora tienes que parar a los 9. Y si cogen a ese nene a los 9 fuera del car seat, son 500 pesos. Tú ves por dónde va esto. Tú ves cómo esto sí tiene que ver con carros. Pero entonces todavía no hemos llegado a lo que se cae de la mata.
Eso es, tú dices, pues Arturo, eso es problema de los que tengan niños. Muy cierto, eso es problema de los que tengan niños. Pero adivina qué, tú sí entiendes que dice, porque preguntaron, si tú no tienes niños, pero tu hermana tiene niños y tú le vas a dar pon a tu hermana y a su niño, ella tiene el certificado para la silla, pero tú no lo tienes. Policía te para, adivina quién tiene que tener el certificado en el carro. No es ella, que es la madre del niño que puso el car seat. El que guía el carro es el que tiene que tener el certificado de que la silla está properly puesta y mierda. Dime tú a mí cómo eso es justo. Pues en otras palabras, vamos a clavar a todo el mundo. Hay que coger esos 100 pesos de la gente, a las buenas o a las malas. Y ahí es que tú te percatas que el diablo es puerco. Porque es que el diablo tiene que ser puerco, porque al final del día, ¿a quién carajo se le ocurre esto? ¿A quién carajo se le ocurre? Tú le quieres dar pon, tú vas por la calle, ves a esta señora con su hijo, esto y lo otro, quieres darle pon, pero el nene, que si él no anda en car seat, la nena tiene 4 años, lo vas a sacar de la lluvia. No, 500 pesos de multa por no tener el niño en car seat, 100 pesos si no tienes el certificado. Tiene que tener 9 años, donde está la licencia ese nene que me demuestra a mí que de verdad tiene 10 años. Tú ves cómo es que de verdad, por eso fue, por cosas así es que vino Huracán María, y por eso es que esto se tiene que joder, no hay de otra, y ni siquiera voy a empezar a hablar de los arbitrios. Pero hoy vi esa noticia y me reventó porque yo me quedé como que en qué cabeza cabe, es tan y tan obvio que lo hacen para coger chavo. Lo hacen para coger 100 pesitos aquí, meter más multas acá, añadieron un año más para los nenes, 500 pesos para todo el mundo, personas que ya están teniendo problemas porque tuvieron un hijo para empezar, solo le quieres clavar 100, 500. Y eso no es ni la parte donde dice que si tú no puedes salir un niño, el hospital no te puede dejar sacar tu bebé del hospital recién nacido si no tienes el certificado. Esto está cabrón, esto está cabrón. Pero nada, tenía ganas de hablar de eso porque aunque no tiene que ver con mis carros, tiene que ver con carros hasta cierto punto. Nada, si tú no ves cómo es que ellos están intentando de coger chavo poniendo estas nuevas leyes estúpidas, que tú vas a decir hay que proteger a los niños, mira, al final del día protege a tu niño. Si te están jodiendo tanto aunque no digan cómo tú tienes que criar a tus niños, que si esto, que si lo otro, mira, pues eso es problema tuyo. Y tú vas a decir, no, porque si una persona me choca, es mejor saber que yo estoy certificado. Cabrón, tú no sabes leer instrucciones. No sabes, el problema es que vienen a decir, no, es que las instrucciones no vienen en español. Esos son otros 20 pesos. Si tú no sabes leer el inglés y no sabes poner las instrucciones del car seat en el carro, eso no es problema mío. Eso no es problema de nadie. Y bueno, lo mismo, esta ley no me afecta a mí y no afecta a ninguno de mis amigos inmediatos. Pero, de todos modos, yo encuentro que es estúpida. Y cosas así estúpidas, pues, o se habla del tema para que la gente sepa lo estúpido que es, o a lo mejor la gente no sabe, porque yo mismo estaba diciendo ahí que la ley entró en vigor, que va a entrar en vigor en octubre 1, que la ley la pusieron en junio o algo. Yo nunca había escuchado eso. Lo vine a escuchar hoy por primera vez. Decidí hablar del tema. Nada, dime qué tú piensas a ver de esa ley estúpida y a ver si tú necesitas un car seat también. O a lo mejor algún amigo tuyo necesita un car seat, porque hay personas que si tú piensas que esto no es una idea estúpida o que si no es una manera de coger chavo que el gobierno está buscando para coger más chavos, tú necesitas un car seat.